Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bienvenidos hoy día viernes 9 de julio, nuestro TCD en Éxodo 36, 8 al 38. Pedimos tu ayuda, Señor, para que nos reveles lo que hay en tu corazón para nosotros hoy. A través de tu palabra, instrúyenos. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí la palabra de Dios, recordando algo de ayer, de cómo Dios realmente llamó, capacitó, dio de parte de su mismo Espíritu Santo, darle a dos personas como Aholiab y Bezalel, para que puedan ellos realmente hacer algo que está en el plan divino. La forma como Dios los capacitó realmente es muy interesante. Y hoy el versículo 8 nos dice lo siguiente: los más hábiles de entre todos los que realizaban la obra hicieron el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante, hermanos, es que cuando se trata de hacer la obra de Dios, hay que hacerla según la dirección de Dios. Dios le había hablado a Moisés y le había dicho: harás conforme al modelo que yo te mostré. Entonces, Moisés no tenía nada que inventar, porque todo el diseño, las características, Dios las tenía y las revelaba para que Moisés las tenga por escrito. Así que podemos ver nosotros una gran diferencia en todo esto. Es que las culturas y religiones contemporáneas hacían los santuarios a la manera del ser humano, a la imaginación que tenga o le da la cultura y la cosmovisión de su lugar y de su tiempo. Entonces, ellos hacían a la manera del hombre. El hombre decidía cómo iba a ser el santuario, decidía los ritos de todo lo que comprendía su religión. Sus valores, sus sacrificios, tenían que ver mucho con pensamiento humano. A diferencia del pueblo judío, cuyo Dios es Jehová, las cosas son diferentes, no se hacen a la manera humana, sino se hacen a la manera divina. Y aquí el Señor le dice a Moisés: lo harás conforme al modelo que yo te mostré. Entonces Dios tenía el modelo, tenía el diseño, tenía incluso los materiales que se deberían usar. O sea que a Dios no le sorprendieron: oh, mira, Señor, hemos hecho algo bonito para ti. No, Dios había dicho que se haría conforme a lo que Él había mostrado. Y entonces vemos aquí cortinas de lino y también cortinas de pelo de cabra, como podemos ver ahí. Entonces eran cortinas de trabajo fino y habían cortinas de trabajo donde se tenía que trabajar con el pelo de cabra, y era realmente muy diferente al trabajar con algodón a trabajar con pelo de cabra. Las medidas realmente Dios las daba. 10 cortinas tenían que hacerse
5 se unían entre ellas y así formaban 2 grandes cortinas y deberían unirse tal como Dios había dicho que deberían hacerlo. Lo importante de todas estas cortinas es que dice, y así, dice el versículo 13, y así el tabernáculo formó un todo. Eso es lo importante. El tabernáculo visto desde una manera cristológica, el tabernáculo es el prototipo de Cristo. El tabernáculo tiene la figura de Cristo, porque lo que es en ese momento tabernáculo más adelante es el templo. Y cuando Jesús en el Nuevo Testamento dijo, voy a destruir este templo y lo voy a levantar en 3 días. Qué loco para decir eso, ¿no? Es el pensamiento de los judíos. Esto costó muchos años construirlo y él en 3 días piensa levantarlo. Y Jesús hablaba de sí mismo. Entonces, tanto el tabernáculo como el templo es la figura de Cristo. Y aquí cuando dice, y así el tabernáculo formó un todo. Y siempre en el tabernáculo vamos a ver que hay 2 elementos muy importantes que se juntan. Es el oro y la madera. El oro representa la divinidad de Cristo y la madera representa la humanidad de Cristo. En aquellos tiempos quizás no lo entendían, pero nosotros que hacemos el estudio, la investigación, la exégesis y la hermenéutica y todo esto, nos damos cuenta que todo tiene un gran significado, que las cortinas unidas entre sí formen un todo, significa la unidad que está en la naturaleza de Cristo y también la unidad que debe tener el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Habla de la unidad. Aquí en el versículo 18, cuando habla de las cortinas hechas de pelo de cabra, dice, de modo que formara un todo. Siempre lleva a esa lección la unidad. La unidad es algo realmente muy difícil cuando se trata de seres humanos que pensamos diferente. No hay derecho a obligar a que una persona no piense de manera diferente. Una cosa es ser antagónico, o sea que siempre da la contra. Esa es ya otra personalidad, es otro problema. El asunto es que cuando pensamos diferente y sumamos los pensamientos y conformamos un todo. Por ejemplo, cuando se trata de hacer un evento. Algunos dicen, por ejemplo, ¿qué tal si preparamos esta comida? Pero de pronto alguien dice, no, pero esa comida va a hacer daños si lo hacemos en la noche. Mejor esa comida lo hacemos en la tarde. Me parece bien. Entonces son cosas diferentes, pero que cuando uno las suma encuentra que hay un todo. Y de eso se trata, de que aunque pensemos de manera diferente, haya realmente un todo. Y así de esa manera entonces notamos en el tabernáculo la naturaleza de Cristo, Dios hecho hombre, la humanidad y la divinidad, la naturaleza de la iglesia, de que aunque todos tenemos pensamientos distintos, sumamos todos los pensamientos, y esa es la visión de un líder, sumar todos los distintos pensamientos que hay y convertirlos en un todo. Y eso significa la unidad del Espíritu. Bien interesante podemos ver aquí, por ejemplo, cuando se habla de las tablas, que tenían espigas por ambos lados, y eso significa que entre tabla y tabla se podían unir unas a otras, y eso es precisamente muy importante en el aspecto espiritual. Lo que deberían realmente ser como pueblo de Dios era un pueblo realmente unido entre sí. Lo mismo en la iglesia. Nosotros quizás venimos de culturas distintas, digamos una tabla que viene del norte, una tabla que viene del sur, una tabla que viene del centro, una tabla que viene del extranjero, etc. Pero cuando es el Espíritu y la palabra que mora en nosotros, nos permite de que hagamos espigas. ¿Qué quiere decir eso? Que procuremos que unos y otros podamos estar
unidos. Para que entre tabla y tabla se puedan unir, hay que hacerle espigas. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer nosotros? Hagamos espigas en nosotros mismos, tal cual la madera, para que podamos estar unidos entre otros. Y hay veces hay algunas maderas que se resisten a que se les haga la espiga. No, a mí no me toques. No, déjame así tal como soy. Pero hay que hacer la espiga para que pueda unirse madera con madera. No, yo soy así. Entonces, pueden haber ese tipo de creyentes así, pero justamente lo que nos permite estar unidos unos con otros es ser tolerantes los unos con los otros. Y que podamos estar unidos los unos con los otros, juntar esfuerzos, juntar recursos, juntar capacidades, juntar ideas, juntar todo. Y eso realmente favorece a la misión de Dios. Y algo que justamente les decía antes en el versículo 34, recubrió de oro las tablas. Lo dice también en el versículo 36, de madera de acacia y las recubrió de oro. Y ahí está precisamente, mucho recuerdo aquí mi maestro, al misionero que ya está en la presencia de Dios, Per Anderas, que él nos explicaba esto. Decía que la madera representa la humanidad de Cristo y el oro representa la divinidad de Cristo, y que en el tabernáculo estaba totalmente la figura de Cristo. Y nos enseñaban que desde la puerta de la entrada del tabernáculo hasta el lugar santísimo uno podía ver la figura de la cruz. Interesante es todo esto. Bien, y hasta los colores, todo eso tiene significado, pero faltaría mucho tiempo para hablar de cada uno de ellos. Y muchos piensan de manera diferente también. Bueno, pero lo importante de todo esto es que todo tenía que hacerse según el modelo de Dios. La iglesia no se construye a nuestra manera. La iglesia se construye conforme al fundamento que es Cristo. No podemos nosotros echar otro fundamento que no sea Cristo. Debemos nosotros siempre predicar, enseñar la palabra de Dios. Muchas veces veo temas o predicaciones de algunas elaboraciones de temas que tratan de encontrar apoyo en la palabra de Dios. Y los veo más bien en sentido inverso. Lo que debe ser es que de lo que yo estudio en la palabra de Dios puedan salir los temas. No es que mis temas encuentren fundamento en la palabra de Dios, que no está mal también, pero algo diferente es que cuando yo estudio la palabra de Dios, la revelación de Dios en el acto del estudio, me sugiere el tema que debo elaborar. A mí me encanta eso. Es lo que yo aprendí de mis maestros que he tenido, muy ceñidos a la palabra de Dios. Y bien, mis queridos hermanos, trabajemos para el Maestro, trabajemos para el Señor, trabajemos juntos, unámonos siempre. Cada vez que hay un proyecto, cada vez que hay un plan, cada vez que hay algo que hacer, hagámoslo siempre juntos y cada uno ponga lo mejor que tiene. Cada uno tiene muchas habilidades, tiene recursos y juntemos todo eso a favor de la obra de Dios. Juntos somos una gran fuerza. Que el Señor les bendiga. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que encontramos como enseñanza en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como dice tu palabra, ser uno como tú y el Padre son uno, ser uno como tu divinidad y tu humanidad, ser uno, Señor, como cuerpo de Cristo, cada uno según los dones y capacidades que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a reflejar esa unidad que hay en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. A Jesús seguiré.